Bueno, video apagado. Bueno. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ahora sí me confirman si están viendo la presentación. Sí, señor. Sí, señor. Viendo un hermoso colibrí. Sí, Sí, profe. señor. Y está grabando, ¿cierto? Estamos grabando, ok. Bueno, muy bien. Bueno, entonces vamos a mirar la organización general del sistema nervioso. La idea es dar una mirada muy global a la parte morfológica y a la parte funcional del sistema nervioso. Entonces nosotros podemos partir de unos principios de organización general del sistema nervioso. Entonces, básicamente una de las tantas cosas que hace el sistema nervioso es el de recibir la información que viene del medio externo y del medio interno. Entonces, esa información proviene de los receptores sensoriales, ¿sí? Que vamos a ver que tienen diferentes características, ¿sí? Y esos receptores sensoriales hacen una transducción de la información, o sea, convierten los estímulos en señales eléctricas, en potenciales de acción, que son conducidas al sistema nervioso central. Entonces, el sistema nervioso central con esa información puede hacer dos cosas. O generar una respuesta refleja, ¿sí? Que hace parte del día a día de nuestras vidas, o integrar esa información, ¿sí? Integrar esa información y generar una respuesta. Las respuestas se hacen a través de los efectores. Y los efectores son básicamente los músculos, ya sea músculo estriado esquelético, músculo liso o cardíaco, músculo estriado cardíaco o las glándulas. En términos generales, entonces, tenemos un sistema que es encargado de conducir la información desde los receptores al sistema nervioso central, ¿sí? Y desde el sistema nervioso central a los efectores, que es el sistema nervioso periférico. Y tenemos un sistema nervioso central que está constituido básicamente por el encéfalo y por la médula espinal. Entonces, generalmente se utilizan el concepto o el término de aferente y deferente. Nosotros, en el contexto del sistema nervioso, vamos a utilizar el término de aferente, sinónimo de entrada, lo que entra, lo que llega, ¿sí? Lo que llega. En este caso, la información que viene del medio externo y del medio interno. Y eferente, lo que sale, ¿sí? Eferente, lo que sale, lo que va del sistema nervioso a los músculos. En el contexto del sistema nervioso, aferente es sinónimo de recibir la información que se recibe, ¿sí? Y eferente es sinónimo de la información que se emite, la información que se emite. Entonces, en este esquema que ustedes tienen allí, podemos tener presente el plan de organización del sistema nervioso. Al igual que muchas cosas en la vida, uno tiene que desarrollar esquemas de pensamiento. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes han desarrollado esquemas y patrones de pensamiento que yo creo que ya se están volviendo una impronta en los cerebros con todo lo que tiene que ver con el manejo digital. Ya, ustedes en eso son una generación aventajada. Entonces, dentro de ese esquema de pensamiento, ahí están los elementos que siempre vamos a encontrar inherentes al ingreso de la información al sistema nervioso. Entonces, siempre vamos a partir de un estímulo que
puede venir del medio ambiente externo, o del ambiente interno, ¿sí? Esos estímulos actúan sobre receptores. Entonces, en este caso tenemos la visión, pero puede ser el ojo, el oído, el gusto, la piel o algún receptor presente en una víscera. Entonces ya dijimos que los receptores, todos los receptores sensoriales, lo que hacen es una transducción. O sea, los estímulos vienen de diferente forma. Olores, ondas mecánicas, gases, en fin, o una presión, ¿sí? Y todos los receptores sensoriales hacen lo mismo. Convierten el estímulo en potenciales de acción, en una señal eléctrica, una señal nerviosa. Bueno, esos potenciales que son locales, ¿sí? A esos receptores llegan los nervios. Siempre vamos a tener un nervio. Y un nervio es lo que conecta el sistema nervioso con, ya sea o con el receptor sensorial, en el caso de un nervio sensitivo, o con el efector, un músculo, en el caso de un nervio motor. Entonces, en este caso, los nervios conducen la información a un centro, a un núcleo, que lo podemos llamar un núcleo de relevo, ¿sí? Un núcleo de relevo, que corresponde a agrupaciones neuronales donde esta información llega, ¿sí? Hace sinapsis, imagínense en una carrera de postas, ¿sí? Y ese núcleo puede estar en la médula espinal, ¿sí? Puede estar en el tallo cerebral o puede llegar directamente al cerebro o al tálamo, como vamos a ver más adelante. Y de ese núcleo la información viaja dentro del sistema nervioso central, viaja por un tracto o fascículo o haz. Entonces, los tractos, haces o fascículos son los axones de las neuronas que conducen la información dentro del sistema nervioso central, ¿sí? Entonces ya ustedes podemos decir que saben que un nervio está formado por axones, ¿sí? Entonces hablamos nervio para referirnos al sistema nervioso periférico y a un conjunto de axones que conducen un determinado tipo de información dentro del sistema nervioso central, lo vamos a llamar un tracto, haz o fascículo. Y la información, ¿sí? Si llega a la zona del cerebro, ¿sí? Más externa, a la corteza cerebral, ¿sí? Decimos que esa información es consciente. Es consciente, ¿sí? Si no llega a la corteza cerebral, decimos que la información es inconsciente. Entonces, todos estos elementos los vamos a aplicar con los diferentes tipos de modalidades sensoriales a lo largo del curso. Es lo que llamamos las vías nerviosas, y las hay sensitivas y las hay motoras. Bien, entonces en el sistema nervioso, ¿sí? Desde el punto de vista morfológico, entonces hablamos de un sistema nervioso central y de un sistema nervioso periférico. Central, el encéfalo, todo lo que está dentro del cráneo, todo lo que está dentro del cráneo. Y la médula espinal, que está dentro de la columna vertebral. Y el sistema nervioso periférico va a estar formado por todos los nervios, ¿sí? Que los dividimos en dos grandes grupos. Nervios espinales, a los nervios que emergen de la médula espinal, emergen o que llegan a la médula espinal, y nervios craneales, los nervios que emergen o llegan del tallo cerebral, ¿sí? La mayor parte de nervios craneales vamos a ver que emergen o llegan al tallo cerebral, con excepción del primer par craneal, el nervio olfatorio, y del nervio óptico, que llegan directamente al cerebro. Vamos a tener ganglios
en el sistema nervioso periférico. Profe, ¿puedes repetir eso un momentico, lo último que dijo? ¿Los craneales emergen o llegan a qué? Al tallo cerebral. Al tallo cerebral. Y de esos nervios craneales, que vamos a ver que son 12 nervios craneales, los únicos que no llegan o emergen del tallo cerebral son el primer par craneal, el nervio olfatorio, y el segundo par craneal, el nervio óptico, que llegan, el olfatorio llega directamente al cerebro y el óptico llega directamente al tálamo. Entonces vamos a encontrar ganglios. Cuando hablamos de ganglios en el contexto del sistema nervioso, nos referimos a grupos de neuronas que se encuentran fuera del sistema nervioso central. Grupos de somas neuronales que se encuentran fuera del sistema nervioso central, o sea, en el sistema nervioso periférico. Y esos ganglios pueden ser ganglios sensitivos y ganglios autonómicos. Y vamos a encontrar que los nervios en el sistema nervioso periférico se reúnen y forman plexos. Esos plexos los vamos a encontrar básicamente en el origen de los nervios que van a inervar el miembro superior, ¿sí? Miembro superior y el miembro inferior. Y tenemos otro plexo a nivel de cuello, que es el plexo cervical, que tiene que ver con la inervación de estructuras de cuello. Bien, eso es un contexto general. Considero pertinente dar una mirada muy global a aspectos generales del desarrollo de ese sistema nervioso, ¿sí? Con el objetivo de entender algunos parámetros que determinan la morfología del sistema nervioso. Entonces recordemos que en el momento de la fecundación se fusiona el núcleo con el complemento cromosómico que aporta el padre, ¿sí? Estamos hablando de condiciones normales, ¿sí? Naturales, ¿sí? Y el núcleo del óvulo que aporta la madre, ¿sí? Que aporta la madre. Desde un principio en la vida, siempre la que aporta más es la madre. El hombre aporta básicamente solamente material genético. La madre aporta material genético y todo el elemento que va a nutrir a ese embrión en las primeras fases de desarrollo. Entonces van a formar van a haber una serie de estructuras. Inicialmente se forma lo que se llama una mórula, ¿sí? Y luego empiezan a haber unas invaginaciones y se forma la gástrula, ¿sí? La gástrula. Entonces, inicialmente, recuerden que esa primera célula que se formó, el huevo cigoto, todas las células que derivan de él van a tener el mismo material genético, el mismo ADN. Pero a lo largo del tiempo, esas células empiezan a diferenciarse, ¿sí? Son iguales en su material genético, pero unas van a constituir la capa más interna, que es el endodermo, ¿sí? Del cual se van a derivar las estructuras internas de las vísceras, ¿sí? Ya, capa interna de la piel. Una capa media, que es el mesodermo, ¿sí? Que va a dar origen a estructuras como los músculos, el hueso, el tejido óseo. Y una capa externa, que es el ectodermo, del cual se va a derivar el sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso es de origen ectodérmico. Solo unas células que se denominan células de la microglía, ¿sí?, tienen origen mesodérmico. El resto es de origen ectodérmico. Entonces, inicialmente ese ectodermo forma una estructura plana, que se denomina la placa neural. La placa neural. Esa placa neural se va invaginando por efecto de factores moleculares producidos por la notocorda. O sea, la notocorda es la que induce a la placa neural a plegarse, a doblarse.
Y paulatinamente esa placa se va doblando más. Inicialmente se forma un surco que es el surco neural, y se va cerrando hasta formar una estructura de forma tubular denominada el tubo neural, ¿sí? Entonces, lo que queda por fuera del tubo neural, las células que quedan por fuera del tubo neural, van a formar la cresta neural, ¿sí? Entonces, todo el sistema nervioso central, se va a derivar del tubo neural. Y el sistema nervioso periférico se va a derivar de la cresta neural. ¿Por qué hago referencia a este tópico? Porque siempre que hablemos del sistema nervioso central vamos a encontrar una cavidad. Todo se desarrolla a partir del tubo neural, en unos procesos que les va a explicar la doctora Clara Inés, muy complejos, pero muy bonitos, muy hermosos, que llevan finalmente a la constitución del sistema nervioso. Entonces, siempre que estemos en el sistema nervioso central, vamos a encontrar una cavidad. Bueno, básicamente para mostrarles que en el desarrollo del sistema nervioso central, ¿sí? En el desarrollo, cuando nacemos, nuestro sistema nervioso está en un estado muy inmaduro, incipiente. Y, ojo, mira, aquí está, el desarrollo que sigue el sistema nervioso, desde que nacemos hasta que morimos, va a depender de la actividad. Entonces, yo siempre invito a que reconozcamos que entre mayor actividad tenga el sistema nervioso, nuestro cerebro, vamos a favorecer su desarrollo. A mayor actividad intelectual, a mayor cantidad de procesos de pensamiento, de elaboración mental, de raciocinio, de no entender y tratar de entender, ¿sí? De aprender, de memorizar con sentido y de hacer todas las cosas que podamos hacer, particularmente todo lo que tiene que ver a las expresiones del arte, la lectura, la escritura, la música, bueno, los juegos, sudokus, eso va a favorecer el desarrollo de nuestro sistema nervioso. Y va a ser un elemento que previene el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. De igual manera, todo lo que apaga el sistema nervioso en exceso, actividades rutinarias, la televisión, demasiadas telenovelas, demasiados partidos de fútbol, demasiados realities, todo eso que apaga nuestro cerebro va a favorecer el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Entonces, ese tubo neural, ¿sí? Va a formar unas dilataciones que se denominan las vesículas primarias. Esas vesículas primarias son el prosencéfalo, ¿sí? El mesencéfalo, el romboencéfalo, y la parte caudal del tubo neural va a formar la médula espinal. Entonces, vesículas primarias. Las vesículas primarias se diferencian en vesículas secundarias. Esas vesículas secundarias son: el prosencéfalo va a dar origen al telencéfalo y al diencéfalo, ¿sí? Telencéfalo y diencéfalo. El mesencéfalo se va a continuar como mesencéfalo, no va a tener mayores cambios. Y el romboencéfalo se va a diferenciar en metencéfalo y mielencéfalo. Estas son las vesículas secundarias. Hasta aquí estamos dentro del desarrollo embriológico, ¿sí? Bueno, y a partir de estas vesículas secundarias se van a formar las estructuras que forman nuestro sistema nervioso. Entonces, del telencéfalo se van a formar los hemisferios cerebrales, con todo lo que hay dentro del cerebro, que vamos a ver un poquito más adelante.
todo lo que es cerebro, ¿sí? Corteza y las estructuras que están dentro de él se originan del telencéfalo. Del diencéfalo se van a originar el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo o glándula pineal, ¿sí? Y el subtálamo. Y una estructura que no está aquí, pero que es importante que tengan presente, la retina. La retina se origina del diencéfalo. El mesencéfalo va a dar origen al mesencéfalo, ¿sí? Y el metencéfalo se va a diferenciar en cerebelo y protuberancia o puente. Metencéfalo, protuberancia o puente. Y el mielencéfalo va a formar la médula oblongada o bulbo raquídeo. Bueno, todos los derivados de vesícula secundaria van a tener una cavidad propia. Entonces, los derivados del telencéfalo, vamos a encontrar que la cavidad son los ventrículos laterales. Siempre que estemos dentro del cerebro, vamos a ver ventrículos laterales. Del diencéfalo, específicamente del tálamo y del hipotálamo, específicamente, la cavidad es el tercer ventrículo. Entonces, siempre que estemos viendo tálamo, siempre que estemos viendo hipotálamo, vamos a ver en su interior una cavidad que es el tercer ventrículo. El mesencéfalo tiene su propia cavidad, que se denomina acueducto mesencefálico. Acueducto mesencefálico, ¿sí? Ojo que en internet, inclusive esto fue tomado de internet, me tocó editarlo, porque aparece acueducto cerebral o acueducto de Silvio. Dos nombres que no son apropiados. Cerebral porque no es una cavidad del cerebro, es del mesencéfalo. Y Silvio porque pues ya son epónimos que estamos haciendo lo posible por minimizar su utilización, ¿sí? Acueducto mesencefálico. Siempre que estemos en los derivados del romboencéfalo, o sea, a nivel de cerebelo, a nivel de protuberancia o puente y a nivel de bulbo raquídeo, vamos a ver el cuarto ventrículo. Entonces, siempre hay que tener en la mente que cuando nos metemos a estudiar el sistema nervioso central, siempre vamos a tener que ver esas cavidades. Esto sería como para mostrarles un poquito esquemáticamente, sin intención de meterme en el tema de la doctora Clara Inés. Entonces, tubo neural, ¿sí? Aparecen unas dilataciones o vesículas primarias, el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Esas vesículas primarias se diferencian en vesículas secundarias. El prosencéfalo da origen al telencéfalo y al diencéfalo, ¿sí? Y al diencéfalo, ¿ya? El mesencéfalo sigue como mesencéfalo y el encéfalo se va a diferenciar en metencéfalo, que da origen a la protuberancia o puente y al cerebelo, y al mielencéfalo, que da origen al bulbo raquídeo o médula oblongada. Y como está en esta imagen, en esta diapositiva, ¿sí? Ese desarrollo continúa en la etapa postnatal y yo diría que nunca termina. Miren acá que está mostrando que del diencéfalo se forma la retina. Y miren cómo el diencéfalo, en griego, dien significa entre, se encuentra metido dentro del telencéfalo. O sea, en primates y humanos, el telencéfalo es el que alcanza mayor desarrollo. Y finalmente va a cubrir completamente, casi que completamente al diencéfalo, ¿sí? Completamente al diencéfalo. Entonces, aquí la embriología le permite entender a uno por qué para poder ver el diencéfalo tenemos que hacer un cortes o cortes, porque a simple vista, si lo miramos desde una vista lateral, en un plano sagital, o una vista anterior, o una vista posterior, no lo vamos a ver. Solamente vemos una pequeña parte del diencéfalo cuando miramos el encéfalo desde abajo.
Y la razón de ser es el crecimiento acelerado que tiene en primates y humanos el telencéfalo. Entonces, Profe, una pregunta. señor. Una pregunta. En la imagen anterior a la izquierda podemos ver pues el tubo neural, pero ¿cómo se podría observar ahí a la cresta neural? O sea, ¿en qué parte estaría ubicada? Muy bien, ahí no está señalada, ahí no está representada. No está representada, la cresta neural queda por fuera, la imagen no la representa, ahí no la representa, no está representada. Estaría a un ladito, a un ladito. Esto lo vas a entender un poco más con el detalle de la clase de embriología. Entonces, ese sistema nervioso, aquí están los derivados, y en humanos y primates, el que se crece más aceleradamente es el telencéfalo, ¿sí? Entonces podemos decir que nosotros, los humanos y los primates, realmente lo que nos diferencia del resto de vertebrados es el cerebro. El resto de estructuras no tienen mayor variación. De hecho, todo lo que hemos aprendido, la mayor parte de lo que hemos aprendido de nuestro sistema nervioso, lo hemos aprendido en otras especies, ratones, ratas, gatos, perros, primates, ¿sí? O sea, depende del modelo anatómico que se tenga para estudiar, de las facilidades que tengan los investigadores. Eso ya es algo muy particular. Cuando yo hice mi tesis de maestría, yo tuve la oportunidad de trabajar con ratones y primates en la Universidad del Valle en esa época. Y yo nunca quise trabajar con los primates. Siempre le dije a mi profesor, quiero los ratones, porque me parece muy duro tener que sacrificar un animal. Hoy en día no lo haría para mostrar tal o cual conexión del cerebro. Y obviamente el trabajo es mucho más delicado. Bueno, entonces ese proceso lleva a esto. Esto es lo que ustedes van a encontrar, con lo que se van a enfrentar, ¿sí? A esto. Entonces miren que como consecuencia de ese proceso embrionario, nosotros vamos a tener siempre una cavidad. Por ejemplo, estos son los derivados del romboencéfalo, la protuberancia, el cerebelo y el bulbo raquídeo. Vemos el cuarto ventrículo. Esto es el mesencéfalo. Su cavidad, acueducto mesencefálico. Esto es tálamo hipotálamo. Cavidad, el tercer ventrículo. Entonces mire que si yo veo un corte acá, que vamos a ver esto un poquito más en detalle, yo siempre voy a ver. Entonces, esto es tálamo, por tanto, esto es tercer ventrículo. Estos son los derivados del cerebro, del telencéfalo. Estos son los ventrículos laterales, ¿sí? Y la parte más externa y más extensa del encéfalo es la corteza cerebral, que corresponde a todo este campo, toda esa capa de sustancia gris que rodea el cerebro, Si lo miramos en un corte axial, miren, vamos a ver siempre cavidades. Entonces, todo esto es cerebro. Todo esto es cerebro. Entonces, estos son ventrículos laterales. Esto es diencéfalo, tercer ventrículo. Y miramos acá en una representación, ¿sí? En una representación un poco tridimensional, que todo esto es el sistema nervioso central y tenemos telencéfalo, que da origen a los hemisferios cerebrales, cavidad, los ventrículos laterales. Siempre vamos a ver ventrículos laterales, ¿sí? Vamos a verlos. Diencéfalo, tercer ventrículo. Mesencéfalo, acueducto mesencefálico, ¿sí? Romboencéfalo, cuarto ventrículo, la cavidad del cerebelo, del bulbo raquídeo y de la protuberancia. Y vamos a ver que esas... Señor. ¿Para qué están los ventrículos? ¿Qué función cumplen? Muy bien. Los ventrículos, vamos a ver que dentro de ellos se produce el líquido cefalorraquídeo. Y ese líquido cefalorraquídeo va a circular de los laterales al tercer ventrículo, por este agujero interventricular, del tercero al cuarto ventrículo, por el acueducto mesencefálico, y del cuarto ventrículo va a circular hacia la médula espinal
por el canal central o canal medular y al espacio subaracnoideo por los forámenes lateral o agujero de Luschka y foramen medial o foramen de Mayende. Entonces la pregunta que hace el compañero, ¿cuál es la razón de ser de esas cavidades? Primero, recordar el origen embriológico. Todo se desarrolla a partir del tubo neural. Todo. Segundo, todo se construye a partir de ese tubo. Esas cavidades se van a llenar de un líquido que va a cumplir toda una serie de funciones importantes dentro del sistema nervioso, el líquido cefalorraquídeo. Entonces, aparte de tener, como vamos a ver, un aporte vascular, un drenaje venoso, nuestro sistema nervioso tiene un sistema especial de fluidos, ¿sí? Un sistema hidráulico que hace circular a través de él un líquido que cumple varias funciones que vamos a ir viendo paulatinamente. Bien, entonces, con ese contexto ya empezamos a mirar cómo está organizado ese sistema nervioso. Entonces tenemos, en este caso, sistema nervioso central. Aquí vemos la médula espinal. Médula espinal. Esto es un corte transversal de médula espinal. Entonces, cuando uno se mete a estudiar el sistema nervioso, yo no puedo dejar de evitar la tremenda frustración que tuve la primera vez cuando en medicina legal en la Universidad del Valle fui a sacar mi primer cerebro, ¿sí? Para estudio allá en patología en el hospital universitario, y la tremenda decepción al recoger ese cerebro en mis manos, una gelatina completa, un tejido supremamente blando. La gelatina es lo que mejor define cómo es el sistema nervioso, ¿sí? Y yo decía, diablos, yo dejé la genética, me interesé en el sistema nervioso para estudiar esto. Bueno, eso es, así es, una gelatina, ¿sí? Y uno el mundo, el universo que ve en el sistema nervioso lo ve en general en dos tonos, tono blanco y tono gris, ¿sí? Todo lo ve, es un mundo de dos colores. Y por ahí va a encontrar una estructura, o una de color negrito, ¿sí? Otra de color rojito porque tiene mucha acumulación de hierro, núcleo rojo, sustancia negra. Pero de resto siempre va a haber esto, sustancia blanca, sustancia gris. Para el caso, siempre que estemos estudiando el sistema nervioso, es muy importante el concepto de lado. Dos mitades, una mitad derecha, una mitad izquierda, ¿sí? Mitad derecha, mitad izquierda, ¿sí? Entonces, en la médula espinal, la sustancia gris está ubicada en el centro, Tiene la forma de una H. Hay quienes dicen de una mariposa. Bueno, y lo otro es, aparte de derecho e izquierdo, que en buena parte es simétrico, pero no completamente, diferenciar una parte posterior de una parte anterior, ¿sí? De una parte anterior. Entonces tenemos allí, esto es sistema nervioso central. La clase de hoy es como la presentación del curso, ¿sí? Particularmente en la parte anatómica, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos? Que conectado con ese sistema nervioso central tenemos el sistema nervioso periférico. Y dentro de ese sistema nervioso periférico vamos a tener primero las neuronas sensitivas. Siempre que hablemos de una neurona, ¿sí? Tenemos que hablar de que la neurona tiene un cuerpo o soma de la neurona. Y va a tener una prolongación que es el axón. Y va a tener muchas prolongaciones que son las dendritas. Eso está en la parte histológica. Entonces, las neuronas sensitivas se localizan, sus somas se encuentran en los ganglios sensitivos, ¿sí? Ojo, toda neurona sensitiva se encuentra en un ganglio, el soma, ya sea de un nervio espinal o de un nervio craneal.
Y esa va a ser la neurona que conduce la información desde los receptores hasta el sistema nervioso central, ¿sí? Representa el componente sensitivo. Bueno, y las neuronas motoras, sus somas, su cuerpo neuronal, se va a encontrar en la sustancia gris de la médula espinal, en las astas anteriores de la sustancia gris de la médula espinal, ¿sí? O en los núcleos motores de los nervios craneales ubicados en el tallo cerebral. Entonces, esa neurona, su axón va a salir por la raíz ventral o anterior de la médula y va a generar la contracción de músculo esquelético. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un nervio espinal. La inmensa mayoría de nervios, la casi totalidad, son mixtos. Tienen fibras sensitivas que traen información desde los receptores sensoriales, ¿sí? Y tienen fibras motoras que se originan en el asta anterior de la médula espinal, emergen por la raíz ventral y viajan con el nervio. Si es un nervio craneal, se originan de los núcleos motores. Y hay un elemento que vamos a ver que no está allí, ¿sí? Que corresponde a las fibras autonómicas, que van con los nervios y van a producir la contracción de músculo liso o de músculo cardíaco, ¿sí? Bueno, entonces ahí tenemos eso, miren, nuevamente vemos, entonces un nervio espinal, su neurona sensitiva, su soma en los ganglios, que llaman ganglios sensitivos o ganglio de la raíz dorsal, son neuronas unipolares, una prolongación va hacia el receptor, en este caso receptores musculares, ¿sí? Y la otra prolongación entra a la médula espinal por la raíz dorsal. Y la neurona motora, en este caso vamos a llamar la neurona motora somática, porque produce la contracción de músculo esquelético, que se origina en las astas anteriores de la sustancia gris, ¿sí? Sale por la raíz ventral, viaja con el nervio y va a producir la contracción de músculo esquelético. Y miren que ya aquí ya empiezan, y eso es lo bonito que tiene la medicina, que es de la materia de las carreras más prácticas que hay, ¿sí? Desde un principio. Ya aquí estamos aplicando de qué sirve eso, para qué sirve eso, ¿sí? Fíjense que en un examen clínico, este examen que pretende evaluar un reflejo, en este caso el reflejo rotuliano, se produce un estímulo sobre el tendón y se genera una respuesta que es la extensión. Eso es lo más elemental que puede hacer un sistema nervioso, ¿sí? Lo que llamamos un reflejo. Bueno, aquí tenemos nuevamente para explicar eso. Entonces tenemos acá las neuronas sensoriales que se localizan, recuerden, las neuronas sensoriales, los somas o cuerpos se encuentran en ganglios. Solo hay una excepción que se encuentra dentro del sistema nervioso central, que son las neuronas que conducen sensibilidad propioceptiva de la articulación temporomandibular. ¿Qué hace una neurona sensitiva? Miren, estas animaciones son muy claras. Conducen impulsos nerviosos desde los receptores sensoriales, al sistema nervioso central. Esa neurona sensorial. Imagínense cuánto puede tener el axón de la neurona que conduce sensibilidad de la planta del pie, que van a ver ustedes que va a formar el nervio tibial. Ese axón va desde la planta del pie hasta el ganglio que está cerca de la médula espinal y conduce la información a la médula espinal. Potenciales de acción. Bueno, y esto es un ejemplo de una neurona motora, ¿sí? Las neuronas sensitivas son unipolares, como estas, o también se les puede llamar pseudounipolares o monopolares. Y las neuronas motoras son multipolares. Tiene un cuerpo o soma neuronal, ¿sí? Siempre van
haber un solo axón. Una neurona tiene un solo axón. Y esta neurona tiene muchas dendritas, ¿sí? Que salen como árboles. Entonces, las neuronas motoras conducen impulsos nerviosos desde la sustancia gris del sistema nervioso central a los músculos. A los músculos. Entonces, el cuerpo o soma de esa neurona va desde la médula hasta el órgano efector. Entonces, imaginen, por ejemplo, las neuronas motoras que van a la planta del pie. ¿Cuánto puede medir ese axón? O a la palma de la mano. Y genera la contracción de músculo esquelético. Si es de un nervio craneal, esta neurona se va a encontrar en el tallo cerebral. En el tallo cerebral. Entonces, esto es lo mismo, simple y llanamente, para mostrar que detrás de la contracción muscular y detrás de todo lo que ustedes se van a enfrentar como médicos, subyace un universo muy complejo, ¿sí? Que tiene que ver con ya aspectos muy finos como la contracción muscular. Toda una serie de eventos moleculares tremendamente complejos que se dan para que se dé la contracción. Y de igual manera, ¿sí? El otro elemento que vale la pena resaltar es que bueno, entonces acá nuevamente, tienen que lo más simple que puede generar un sistema nervioso es una respuesta refleja. Pero para los médicos, valorar los reflejos es clave para entender la condición de una persona. ¿Sí? Profe, Señor. disculpen, las neuronas motoras, las multipolares solamente dirigen músculo esquelético, no músculo liso. Hay neuronas, vamos a ver que hay dos tipos de neuronas. ¿Sí? Hay dos tipos de neuronas. Neurona motora, voy a ir acá un poquito. Ya, a ver que se me fue para otro lado espere que tenía una diapositiva. Ah, diablos. No, bueno, se me perdió. Sí, organizando la clase la saqué y no me di cuenta. La neurona motora, a tu pregunta, recuerda, hay dos tipos de neuronas motoras. Motora somática, la que hace contraer músculo estriado esquelético. Esa es la que yo te he dicho, la que les he dicho que se encuentra en la sustancia gris de la médula espinal y en los núcleos motores de los nervios craneales. Pero también hay neuronas que ya vamos a ver, ¿sí? Autonómicas, que producen la contracción de músculo cardíaco, ¿sí? Músculo liso o músculo cardíaco, ¿sí? Entonces, esas neuronas, vamos a ver, se encuentran, ahorita vamos a ver cómo viaja la información desde esas neuronas. Por ahora dejémoslo acá, pero tenlo presente, hay neuronas motoras que producen la contracción de músculo liso o músculo cardíaco. La diferencia grande es que esas neuronas que producen la contracción de músculo liso o músculo cardíaco se localizan en ganglios, que vamos a llamar ganglios autonómicos, que pueden ser simpáticos o parasimpáticos. ¿Ok? Bueno, entonces miren, por eso ustedes ven, cuando estén en clínica, siempre los ve uno a ustedes con su linternita, ¿sí? Una simple linterna y todo el conocimiento que tiene un médico permite, a través, por ejemplo, del reflejo pupilar, valorar el estado de una persona. Con solo valorar esa respuesta, el médico puede deducir si esa persona que tuvo un trauma puede deducir la dimensión del trauma, ¿sí? La naturaleza del trauma. Entonces miren cómo lo más simple que hace un sistema nervioso se convierte en un elemento muy importante para el médico. Bueno, recordarle que las neuronas motoras conducen impulsos nerviosos desde su soma hasta el efector. Las sensitivas desde el receptor al sistema nervioso central. Bueno, entonces miren acá, y tal vez aprovecho para esta imagen,
para recalcar la pregunta. Voy a responder. Entonces, mire que hasta el momento hemos visto el sistema nervioso, neuronas sensitivas en un ganglio, neuronas motoras somáticas para músculo esquelético en la sustancia gris de la médula espinal y en los núcleos motores de los nervios craneales. Voy a dibujar acá cómo sería el otro componente. El otro componente que corresponde a las neuronas autonómicas. Entonces, las neuronas autónicas, por ejemplo, para el caso del sistema simpático, se encuentran en estos son las astas posteriores, astas anteriores. Las autonómicas simpáticas se encuentran en las astas laterales, desde el segmento T1 a L2. Voy a hacer esta explicación acá por tu pregunta. Yo he aprendido que a los estudiantes no, hay que evitar dejarle las preguntas para después, ¿sí? Entonces, respondámosla de una vez. Esa neurona que se encuentra en el asta lateral sale por la raíz ventral, ¿sí? Va con el nervio y, ojo, va a encontrar en su camino a un ganglio, ¿sí? A un ganglio. Entonces, en su camino, esa neurona va a encontrar un ganglio, que es un ganglio autonómico. Esa neurona que pinté en verde se le llama la neurona preganglionar y la que está en el ganglio se le llama la neurona postganglionar. Y esta neurona postganglionar, ¿sí?, que se encuentra en un ganglio autonómico, simpático o parasimpático, es la que va a producir la contracción, ya sea de músculo liso o de músculo cardíaco, ¿sí? De músculo liso o de músculo cardíaco. Entonces, en lo que hemos visto hasta el momento, tenemos tres tipos de neuronas, ¿sí? Neuronas sensitivas, que se encuentran sus somas en ganglios, ¿sí?, ya sea de nervios espinales o de nervios craneales. Neuronas motoras somáticas. ¿A qué llamamos somático? A lo que genera contracción de músculo esquelético. ¿Dónde se encuentran? En las astas anteriores de la sustancia gris de la médula espinal y en los núcleos motores somáticos del tallo cerebral. Y neuronas autonómicas, que tienen que ver con la contracción de músculo cardíaco y músculo liso. Y que a diferencia de las somáticas, que una sola neurona puede generar la contracción, para contraer músculo cardíaco o músculo liso se requieren dos neuronas. Una que está en la médula espinal, ¿sí?, o en el tallo cerebral, vamos a ver. Para el caso del simpático solamente es en la médula espinal. Se llama la preganglionar, que se encuentra en el asta lateral, sale acá con el nervio y va a encontrar un ganglio autonómico, en este caso simpático, ¿sí? Y de ese ganglio es el que salen los axones que producen directamente la contracción o de músculo liso o de músculo cardíaco. Todo esto tiene que ver con algo que ustedes ya han podido intuir en la clase, y es que las sinapsis que se dan entre el sistema nervioso, por ejemplo, acá se da una sinapsis entre una neurona sensitiva y una interneurona, ¿sí? O puede ser directamente entre esta neurona sensitiva y esta neurona motora, sinapsis interneuronal, ¿sí? Sinapsis neuromuscular, si es músculo esquelético, el neurotransmisor es acetilcolina, ¿sí? Si es músculo liso o cardíaco, el neurotransmisor es acetilcolina para el parasimpático o norepinefrina para el simpático. Y miren acá un ejemplo de un nervio espinal. Un ejemplo. La mayoría de nervios espinales, ¿sí?, van a llevar fibras que van a producir la contracción de músculo esquelético. A esas fibras las llamamos fibras motoras somáticas, ¿sí? ¿Ya? Fibras que conducen sensibilidad, si es de la piel, si es de las articulaciones, si es de los músculos, la llamamos sensibilidad general.
Si es de las vísceras, si la contracción es de vísceras, músculo liso o músculo cardíaco, a esas fibras las llamamos autonómicas, ¿sí? Que pueden ser simpáticas o parasimpáticas. Voy a ponerles un ejemplo. Miren acá, la mano. Este nervio, no me importa el nombre de ese nervio. Mire que va, fibras motoras para los músculos de la mano. Conduce sensibilidad, estos son fibras motoras somáticas. Fibras motoras somáticas para los músculos de la mano. Fibras de sensibilidad visceral para la piel de la mano. Pero recuerden que en la mano tenemos glándulas, por ejemplo, las glándulas sudoríparas. Tenemos vasos sanguíneos. Entonces, este nervio también lleva fibras que va a producir la secreción de sudor o la dilatación de las arterias de la mano. A esas fibras las llamamos autonómicas. Fibras autonómicas. Bueno, los nervios craneales, como les había mencionado, esto es un esquema del tallo cerebral. No vamos a ver tallo cerebral, esto es una clase, solamente para la parte externa, ¿sí? Con esto se puede hacer toda una clase de anatomía externa del tallo. Entonces, los nervios craneales emergen del tallo cerebral, del mesencéfalo, de la protuberancia o del bulbo raquídeo, ¿sí? Del bulbo raquídeo. Y miren acá, este es un esquema para mostrar, ¿sí? Esta es una visión posterior del tallo, esto sería el mesencéfalo, esto sería la protuberancia, esto sería el bulbo raquídeo. Y nuestro maestro Netter representó acá los nervios que tienen función motora, ¿sí? Función motora. Entonces, eso en este momentico no me interesa detallar eso, pero todo nervio que tiene función motora somática va a tener un núcleo, ¿sí? Un núcleo motor. Por ejemplo, el tercer par craneal, donde emergen las fibras motoras somáticas. Por ejemplo, el nervio trigémino. Este es un núcleo motor. Ahí están los somas de las neuronas que van a viajar con el nervio trigémino y que van a producir, por ejemplo, la contracción de los músculos esqueléticos. Esto es un núcleo. Entonces, un núcleo de naturaleza motora, en este caso motora somática. O por ejemplo, el nervio facial, miren acá, acá sus neuronas dan una vuelta acá, salen con el nervio y van a producir la contracción de los músculos de la expresión facial. Bueno, pero algunos nervios, ¿sí? Como por ejemplo el tercero, el sexto, por ejemplo el nervio, pongamos acá el vago, tiene su núcleo motor que va a inervar músculo esquelético. Juan Sebastián, adelante. Profe, cuando a uno le da un tic, ¿qué es lo que está ocurriendo con el nervio o las señales? ¿Por qué se producen así? ¿Cuando le da qué, perdón? Un tic, como espasmos, no, espasmos no, sí. Un tic de que el músculo, digamos, se le queda moviendo solo. Ah, ya. Sí, esas son, bueno, eso puede ser debido a posiciones indebidas, donde el músculo queda con una contracción tónica, ¿sí? Como una fibrilación, ¿ya? Eso puede ser como consecuencia, por ejemplo, de un movimiento o en algunos casos de alguna lesión a nivel del tejido nervioso. Bueno, entonces fíjese que con rojo dibujé las fibras motoras somáticas. Hay nervios que tienen fibras autonómicas, entonces esas también se originan de núcleos autonómicos, como el tercero, como el séptimo, ¿sí? Fíjense que yo se los dibujé en nervios espinales, los nervios craneales también, como el séptimo, como el noveno, como el pardo, pongamos aquí el noveno, el décimo. Entonces, a esas neuronas fibras que estoy pintando en verde, entonces se originan de un núcleo autonómico. Y al igual que en el simpático, van a encontrar un ganglio, ¿sí? Donde van a hacer sinapsis con otra neurona que va a ser la que va a producir la contracción directa de músculo liso o músculo cardíaco. Bueno,
Ese es el componente motor. Del lado izquierdo, Juan Aristizábal, ¿tienes una pregunta? Sí, profe. Cada vez que usted habla de contracción de músculo liso o así de órgano efector con ese tipo de músculo, ¿por qué hay un ganglio? O sea, ¿se conoce por qué debe haber un ganglio o no? Esas son de las preguntas bien difíciles, Juan, de responder. La verdad, no, yo no conozco una razón lógica. Lo único que te puedo decir es una respuesta tonta, boba. De pronto, vale la pena que le pregunten a los fisiólogos, al doctor Conde, ¿sí? Si hay una razón. Para mí no la hay. Sí, para mí no la hay. Es algo, es como decir por qué el ojo es como es, la mano es como es. No, no, la verdad que no, Juan. Ahí me da pena contigo, pero no tengo una respuesta. ¿Ya? El hecho es de que para contraer músculo esquelético se requiere una sola neurona que se encuentra en un núcleo de la médula espinal o del tallo cerebral. Pero para contraer músculo liso o cardíaco se necesitan dos. Una en el sistema nervioso central y otra en un ganglio. ¿Razón? No, no la conozco. No la conozco. Bien. Bien. Yo prefiero ser sincero ahí y no ponerme a elucubrar, ¿no? Pero de todas maneras, Juan, yo te invito a que, ya que tienes esa inquietud, trata, hoy en día los estudiantes, cualquiera con la web, con Google, podemos llegar a respuestas que quizás el profesor ignora. Date una buscadita a ver si encuentras algo. Y si encuentras algo, por favor, me lo compartes. Me lo compartes. Me encantaría. Bien. Componente sensitivo. Mire que hablamos del componente sensitivo de un nervio. Siempre se encuentra en un ganglio. Y todos los nervios craneales que tienen función sensitiva, ojo, sus neuronas se encuentran en un ganglio. Siempre, entonces, como conclusión, las neuronas sensitivas se encuentran en ganglios. Y al igual que los nervios, esa neurona es unipolar, ¿sí? O pseudo-unipolar. Entonces, las neuronas sensitivas son, la inmensa mayoría, son unipolares. ¿Qué quiere decir eso? Que la neurona tiene un soma, ese soma tiene una prolongación, ese soma se encuentra en un ganglio, una prolongación va con el nervio y la otra prolongación va al sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces miren que en el nervio espinal la información era conducida por la neurona al asta posterior. Entraba al asta posterior o en algunos casos asciende directamente por la médula espinal. Profesor, Señor. una pregunta. Ahí, o sea, la única excepción es la neurona sensitiva de la articulación temporomandibular, o sea, esa... Se encuentra dentro. Fíjate, ya que me haces tú esa pregunta, ponle cuidado, te lo voy a pintar acá y luego lo vas a entender. Disculpe, ya te lo explico. Entonces, siempre, ¿qué nervios tienen ganglios? Función sensitiva, el quinto, el séptimo, el octavo, el noveno, el décimo. Ojo, esa información es conducida, en este caso, a un núcleo. ¿Sí? Eso que está representado acá con la M, con la P y con la E es un núcleo sensitivo. Y en dirección de la pregunta que tú haces, fíjate que esa neurona que trae información de la articulación temporomandibular está dentro del sistema nervioso central. Dentro. Y va a viajar con el nervio mandibular y va a traer información de la articulación temporomandibular. Bien. Miren acá un ejemplo, ¿sí? Andrea Paola, por favor. Profesor, si uno sigue la vía de una fibra motora somática, ¿no encontraríamos un ganglio? O sea, Disculpa. Si uno sigue la vía de una fibra nerviosa motora somática, ¿no habrían ganglios de por medio? No. Cuando se trata de neurona motora somática, no hay un ganglio. No hay un ganglio. Cuando se trata de neurona motora somática, no hay un ganglio. ¿Ustedes me siguen escuchando bien?
Sí, Un señor. poco lejos, profe. Un poco. Ah, te me pongo mejor los audífonos. Listo. Es que suena el parlante y no lo configuré como debe ser, entonces listo. Bien, entonces para el caso de las neuronas motoras somáticas no hay un ganglio de por medio. Entonces mire, por ejemplo, un nervio, el nervio trigémino. Póngale cuidado. Vamos a pintar así, a pintarlo. ¿Sí? Pintémoslo. Pintémoslo del mismo color. ¿Sí? Entonces va a tener un componente sensitivo. Siempre, siempre la neurona sensitiva se encuentra en un ganglio. En este caso, el ganglio del nervio trigémino. Es unipolar. Una prolongación va con el nervio, con los ramos del nervio, ¿sí? ¿Ya? Y la otra prolongación va al tallo cerebral, a un núcleo. Esto es el núcleo. Un núcleo que recibe la información sensitiva. Entonces mire que ya ahorita repasamos otra vez el concepto de núcleo. Entonces tenemos núcleos sensitivos, ¿sí? Que reciben información sensitiva, que puede ser de sensibilidad general, o de sensibilidad visceral, o de sensibilidad especial. Tenemos un núcleo motor. Siempre que hablamos de parte motora, si es motora somática, se encuentra en un núcleo. Y ese núcleo da origen a los axones que en este caso viajan con el nervio y que van a producir la contracción de músculo esquelético. En el caso del nervio trigémino, músculos de la masticación. Y miren acá que tal vez este ejemplo. Alejandro, adelante. Perdón, profe, la pregunta es un poco simple. Eso quiere decir que no necesariamente los autonómicos tienen un núcleo, ¿cierto? Un núcleo motor, ¿o sí? Sí, ya te lo explico con eso. Siempre va a haber, ya te explico eso. Gracias por la pregunta. Gracias por la pregunta, Alejandro. Entonces, mira acá, ponle cuidado. Por ejemplo, miremos el nervio facial. El nervio facial. En este caso, como estas fibras son motoras somáticas, van a músculo esquelético, esas fibras se originan de un núcleo que está en el tallo cerebral. Un núcleo motor somático. ¿Ok? Ya te doy la palabra, Alejandra. Núcleo motor somático. Que se va a producir la contracción de músculo esquelético. Alejandra, haz tu pregunta. Alejandra. Profe, de pronto es un poco boba, pero cuando dices somático, ¿a qué te refieres? No es boba, Alejandra. Todas las preguntas de ustedes, ninguna es boba. El único que hace preguntas bobas es el profesor. Cuando hablamos de motora somática, nos referimos a las fibras que producen la contracción de músculo estriado esquelético. ¿Sí? Esa duda que tienes tú, María Alejandra, la comparten por lo menos 15 o 20 compañeros del grupo. Solo que tú tienes la valentía de hacerla. Entonces, llamamos motor somático a lo que produce la contracción de músculo esquelético. ¿Sí? Ya. Ahora, llamamos autonómico. Voy a aprovechar esta imagen. Miren, por ejemplo, el nervio facial tiene fibras motoras somáticas, pero también tiene autonómicas. Entonces, para el caso de las autonómicas, ojo, ¿sí? Esas fibras siempre van a ser por dos neuronas. Una que se encuentra en un núcleo. En este caso, un núcleo autonómico. Sale con el nervio, viaja con el nervio. Pero va a encontrar siempre en su camino a un ganglio. ¿Ya? A un ganglio. Entonces, por ejemplo, miren, aquí hay un ganglio. Entonces, hace sinapsis con esas neuronas del ganglio y las neuronas del ganglio producen la contracción de músculo liso. Por ejemplo, en este caso de la glándula lagrimal. Por ejemplo, en este caso de las glándulas que producen moco. Por ejemplo, en este caso, estas neuronas del ganglio van a producir la secreción salivar. Entonces, resumiendo, siempre
para contraer músculo esquelético requerimos de una neurona que se origina en un núcleo y hace contraer músculo esquelético, neurona motora somática. Si va a contraer músculo liso o músculo cardíaco, se requieren dos neuronas. Una que se origina de un núcleo autonómico, ¿sí? Sale con el nervio, a esa neurona se le llama la neurona preganglionar. Siempre encuentra un ganglio, siempre. Y de ese ganglio salen las fibras que van a producir la contracción de músculo liso, en este caso glandular, pero también puede ser de una víscera, por ejemplo, para el vago, el estómago, los intestinos. Sí, Juan Sebastián, adelante. Profe, o sea, no hay un núcleo que sea mixto, que salga, que de ahí se produzca una neurona para un músculo esquelético y otra neurona para un músculo liso. Bueno, esa pregunta, Juan, te la voy a responder de la siguiente manera. Si bien como tal no la hay así como tú lo estás pensando, fíjate que, por ejemplo, ponle acá, mira acá, las neuronas, por ejemplo, motoras somáticas del oculomotor, ¿sí? Del oculomotor, aquí están las neuronas motoras somáticas y aquí están las autonómicas. Están junticas, están ahí, ¿sí? ¿Ok? ¿Vale? Bien. Vale. Bueno, entonces ya nos hemos dado una idea que nosotros en el tejido nervioso, por favor, los que han levantado de la mano, adelante, por favor. Eso, una preguntita. ¿Puede devolver la diapositiva, por favor? ¿La devuelvo? Sí, pues hay una pregunta, digamos, ¿cada fibra nerviosa es un solo axón o hay más de un axón, digamos, componiendo la fibra? No, son muchos axones, no es uno. O sea, un nervio puede tener muchos axones. O sea, ¿cuántos? Pues depende del nervio. Hay unos que tienen más, otros que tienen menos. ¿Ok? Pero el nervio puede llevar de todo, de varios diferentes. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo quería preguntar, ¿solo encontramos ganglios en el sistema nervioso periférico? Sí, señor. Es muy importante tu pregunta. Solamente encontramos ganglios en el sistema nervioso periférico. Por ahí hay un término, inclusive en el programa del curso aparecen como ganglios basales, para referirse a unas estructuras que están dentro del cerebro. Ese término es inapropiado. Digamos que el acuerdo es que cuando hablamos de ganglios, nos referimos a estructuras que están en el sistema nervioso periférico. Entonces, para los ganglios basales, que no es el término adecuado, ¿utilizaríamos mejor núcleos? Completamente. Inclusive yo sugerí que quitaran ese nombre de ganglios basales, pero hay veces lo siguen utilizando. Y te tengo que decir que inclusive libros modernos, particularmente los europeos, los españoles son muy apegados a la nomenclatura tradicional, pero es completamente contraproducente utilizar el término de ganglios para hablarnos del sistema nervioso central. Listo, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. En el caso de las neuronas motoras autonómicas, para ver si está bien, tú dijiste que había una neurona preganglionar que se encontraba en la médula espinal y esa transmitía la información a la neurona postganglionar, que se encuentra en el ganglio. Del músculo liso. Se encuentra en el ganglio. Pero entonces ahí solo consideraríamos... Dime. Adelante. Termina, tranquila. O sea, ahí encontraríamos, o sea, la neurona postganglionar como tal, ¿es la autonómica o ambas son autonómicas? Ambas son autonómicas, la preganglionar y la post. Sí, ambas son autonómicas. La preganglionar y la postganglionar. Muy bien. ¿Aquí otra pregunta? Que veo que hay varias manitas. ¿Alguien más quiere preguntar? Y la preganglionar es la que está como tal. La preganglionar es la que el núcleo se encuentra dentro del sistema nervioso central. ¿Ok? ¿Sí? ¿Respondió tu pregunta? ¿Sí? Sí, señor. Bueno, ¿puedo continuar? Bueno, sigamos, chicos. Bueno, entonces ya hemos visto la constitución del sistema nervioso. Entonces, miren, cuando hablamos del sistema nervioso, ojo, resumiendo lo que hemos visto, uno encuentra sustancia blanca,
Profe, qué pena interrumpirlo. Es algo rapidito lo de ahoritica. Sí, por favor. ¿Puede haber sinapsis de una neurona preganglional y una postganglional como con una interneurona? Sí, señorita, en los ganglios hay interneuronas. Ah, listo, gracias. Con gusto. Bueno, entonces, resumiendo lo que hemos visto hasta ahora, hemos visto el sistema nervioso, hemos visto que está constituido por sustancia blanca y por sustancia gris. La sustancia blanca, los axones forman tractos, ¿sí? Ojo, en el sistema nervioso, por ejemplo, en el cerebro y en el cerebelo, la sustancia gris que rodea al cerebro y al cerebelo corresponde a la corteza. Entonces, hablamos de corteza cerebral, de corteza cerebelosa, ¿sí? Corteza cerebral, corteza cerebelosa. Ojo, lo que hay dentro del sistema nervioso central, en toda parte, en la médula, tallo, cerebelo, cerebro. La sustancia gris que hay dentro los llamamos núcleos. Núcleos. Entonces, todo esto que ustedes ven acá son núcleos. Entonces, a mí me gusta comparar el sistema nervioso con un país, como por ejemplo Colombia. Digamos que esto es Colombia. ¿Qué serían los núcleos? A ver si el ejemplo sirve. ¿Los departamentos? Los departamentos. Los departamentos. Y vamos a ver que los departamentos tienen ciudades. Vamos a mirarlo ahora. ¿Y qué sería la sustancia blanca? Las calles. ¿Qué sería la sustancia blanca? Los medios de comunicación. Entonces, los medios de comunicación, por ejemplo, este núcleo que se llama el tálamo se conecta con la corteza a través de un tracto, ¿sí? ¿Ya? Que envía. Entonces, si esto es el tálamo, por ejemplo, y esta es la corteza visual, entonces yo digo que el tálamo, este núcleo del tálamo envía eferencias a la corteza visual a través de este tracto que se llama la radiación óptica, ¿sí? ¿Ya? Este, por ejemplo, conduce visión. Mire que todos conducen la información de la misma manera, pero con diferente significado. Por ejemplo, aquí hay otro tracto, pero ya no va para el lóbulo occipital, sino va para el lóbulo temporal. Entonces, este tracto, ¿sí?, conduce información que se convierte en audición. O este tracto conduce información hacia la corteza, información de sensibilidad, por ejemplo, de la piel, ¿sí? Sensibilidad de la piel. Ya les doy la palabra, ¿sí? Entonces, no, de una vez, hagan sus preguntas. Sí, hagan la pregunta, por favor. Profe, usted mencionó en un punto de una explicación anterior núcleos sensoriales. Y hasta donde yo tengo entendido, los ganglios sensoriales están conformados por neuronas unipolares. ¿Pasa lo mismo en los núcleos? No, señor. No, señor. Los ganglios, acuérdate que el acuerdo son del sistema nervioso periférico y las neuronas son o unipolares, en algunos son bipolares. En los núcleos del sistema nervioso central, la mayor parte son interneuronas, que son multipolares. Tengo una pregunta, ¿ustedes ya vieron histología del sistema nervioso? ¿No han visto? ¿No? Pues creo que está como muy cerca del micrófono. Un poco mal. Bueno, ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, es que a mí me quedó la duda de, bueno, las neuronas motoras somáticas tienen su origen en el asta de la médula y en los núcleos craneales. Pero las neuronas motoras, ¿señor? Las autonómicas se originan, las que producen directamente la contracción, en ganglios autonómicos. ¿Y no existen núcleos para las autonómicas? Claro, mira acá, vuelvo acá, mira acá, mira acá, mira, esto es un núcleo. Mira, a ver, resumamos. Para producir la contracción de músculo esquelético, por ejemplo, para reírse, para producir una mueca, ¿sí?, se requiere una neurona que su soma se encuentra en un núcleo. Si es de un nervio espinal, en el asta anterior de la médula espinal.
si es de un nervio craneal en los núcleos motores del tallo cerebral. Bueno, si es para contraer músculo liso o músculo cardíaco, recordemos que el músculo liso lo encontramos en las vísceras, en las glándulas, en la pupila, en la piel, la piloerección. Ojo, participan dos neuronas. Una preganglionar que se origina de un núcleo, en este caso un núcleo autonómico, ¿sí? Y una postganglionar que se origina de un ganglio, en este caso un ganglio autonómico, que puede ser o simpático o parasimpático. ¿Ok? Bueno. Bien, miremos otra vez acá para que entiendan bien los tractos. Entonces, los tractos conducen información. Ojo, en el sistema nervioso periférico son los nervios que llevan la información al sistema, en este caso sensitiva, al sistema nervioso central. Y la información dentro del sistema nervioso central viaja por tractos. Por ejemplo, esta neurona, su axón va a formar este tracto, que en este caso va a llegar al tálamo. ¿Sí? Ahí hace sinapsis y del tálamo parte otro tracto que lleva la información a la corteza. Entonces, como alguien dijo, los tractos son los medios de comunicación y los tenemos tractos ascendentes o sensitivos, ¿sí? ¿Sí? Podemos hablar en términos generales así, o tractos descendentes, que podemos por ahora asumirlos como motores, pero no necesariamente tiene que ser así. Entonces, mire, por ejemplo, mire todo lo que tiene. El estímulo, el nervio lleva la información y ya dentro del sistema nervioso viaja por un tracto. Si la información llega al tálamo y del tálamo a la corteza, decimos que la información es consciente. Si no llega a la corteza, decimos que es inconsciente. Bueno, pero también, entonces tenemos tractos, en la médula podemos hablar de tractos ascendentes que llevan información al cerebro y tractos descendentes que se originan ya sea en la corteza o en el tacho y que van a activar neuronas motoras. Miren, por ejemplo, acá esto, ¿sí? Miren, por ejemplo, ¿sí? Ya vimos en un ejemplo el estímulo que conducía la información hacia el sistema nervioso central por un tracto. Pero también, ojo, hay los tractos, por ejemplo, para ejecutar un movimiento voluntario, la corteza activa la neurona motora, ¿sí? A través de axones que van en este caso, desde la corteza hasta la médula espinal. Entonces hablamos de que la información dentro del sistema nervioso central viaja por tractos. Bueno, esto es un poquito para que nos relajemos, para que respiremos profundo. Si tuviéramos más tiempo nos damos un pequeñito descanso, poníamos algún disquito ahí para relajarnos, pero entonces ahí relajémonos un poquito con esa caída de agua tan hermosa. ¿Ok? Bueno. Ahorita vamos a hablar de las estructuras generales del sistema nervioso central. Ahí están. Yo les puedo subir lo más fundamental yo se les subo a Abdul, ¿sí? Lo más fundamental de la presentación y siempre les organizaré el material para la práctica. Debo hacerlo este fin de semana para que ya la otra semana lo tenga. Entonces, mire, estos son los componentes del sistema nervioso central. Así que no se preocupen por copiar, que eso lo van a tener ustedes. Médula espinal en el canal vertebral. ¿Qué vimos en la médula? Solamente vemos sustancia blanca y sustancia gris. Cerebelo. Cuando entramos al cerebelo vemos corteza cerebelosa y núcleos. Núcleos que vamos a llamar núcleos profundos. Acuerden que esto todo es el curso, ¿sí? Y sustancia blanca que tiene tractos. Tallo cerebral. ¿Cuáles son los componentes del tallo cerebral? El bulbo raquídeo, que también lo podemos llamar médula oblongada, la protuberancia o puente y el mesencéfalo. Tallo cerebral. Ese es el nombre apropiado. Pueden encontrar en internet tronco cerebral, tronco encefálico. Diencéfalo, miren, ¿cuáles son los componentes del diencéfalo? El tálamo,
el hipotálamo, la glándula pineal o epífisis, el lóbulo posterior de la hipófisis, ¿sí? Y el subtálamo, ¿sí? ¿Ya? Esto es diencéfalo, ¿sí? ¿Ya? Bien, cerebro. ¿Qué encontramos en el cerebro? Dos hemisferios cerebrales, siempre. Corteza cerebral, vamos a encontrar núcleos, ¿sí? Dentro de ellos los núcleos basales, sustancia blanca, ¿sí? Esto es una mirada general, ¿sí? General. Dentro de esos núcleos basales vamos a ver que unos están en el cerebro. Por ejemplo, el neoestriado. ¿A qué llamamos neoestriado? A la unión del núcleo caudado y el putamen. Primero lo estamos viendo literal y luego lo vemos en imágenes. El núcleo lenticular. ¿Cuáles son las partes del núcleo lenticular? El globo pálido y el putamen. El claustro. Y vamos a ver que hay unos núcleos basales que se encuentran en el mesencéfalo, como los núcleos rojos, ¿sí? Y la sustancia negra. Ya hicimos la aclaración, el término ganglios no es apropiado. Y dentro del cerebro encontramos una serie de estructuras que poco a poco vamos a ir viendo. La amígdala, el núcleo accumbens, bueno, en fin, toda una serie de estructuras dentro del cerebro. Entonces, esos son los componentes. Para esos componentes se reconocen en buena parte en un corte sagital del encéfalo. En un corte sagital. Esto es un corte sagital del encéfalo. Estamos viendo la parte derecha. Ya que esto ha sido las prácticas de esta semana. Entonces, esta es la cara medial del hemisferio derecho, ¿sí? O de la mitad derecha. ¿Qué reconocemos? Tallo cerebral. Bueno, la médula espinal que se encuentra en el canal vertebral, ¿sí? Y a nivel del foramen magno se une al bulbo raquídeo o médula espinal. Estos son los componentes del tallo. El mesencéfalo, la protuberancia o puente y el bulbo raquídeo. Dorsal al tallo encontramos el cerebelo, ¿sí? Esta es la parte que une los dos hemisferios cerebelosos, el vermis. Y miren que ya vemos una característica. Vemos una característica que por eso le hice las consideraciones embriológicas, ¿sí? Entre el tallo y el cerebelo encontramos el cuarto ventrículo, que es la cavidad de las estructuras derivadas del romboencéfalo, protuberancia, cerebelo y bulbo raquídeo. El mesencéfalo tiene su propia cavidad, ¿sí? Su propia cavidad, el acueducto mesencefálico. Y la parte posterior del mesencéfalo recibe el nombre de lámina cuadrigémina, que contiene los colículos superiores e inferiores. Diencéfalo. ¿Cuáles son los componentes del diencéfalo? El tálamo, el hipotálamo, la glándula pineal o epífisis y el lóbulo posterior de la hipófisis. Y el subtálamo que no se alcanza a ver allí. Por encima del diencéfalo encontramos el cuerpo calloso, que es un conjunto de fibras que unen los dos hemisferios cerebrales. Tiene 4 porciones. El rostro o pico, que no lo señalé, ahí está escrito. La rodilla del cuerpo calloso, el cuerpo del cuerpo calloso y el esplénido del cuerpo calloso, ¿sí? Rodilla del cuerpo calloso, cuerpo del cuerpo calloso y esplénido del cuerpo calloso, ¿sí? ¿Ya? Y esto que tenemos acá es cerebro, es el cerebro, ¿sí? Entonces vemos rodeando al cuerpo calloso una circunvolución o giro, que es el giro del cíngulo, que es un componente importante del sistema límbico, ¿sí? La cara medial del lóbulo frontal, la cara medial del lóbulo parietal, la cara medial del lóbulo occipital. Y vemos una separación clara entre el lóbulo parietal y el lóbulo occipital, por un surco que es el surco parieto occipital.
Y en el lóbulo occipital vemos el surco calcarino. Otra característica del sistema nervioso es que está cubierto por meninges, que las vamos a ver ahorita. Y esto es la cavidad craneal. ¿Ya? Bueno, miren en una fotografía que está en una dirección de internet que yo se la voy a compartir, que es súper, muy buena para estudiar. Entonces, miren, esto es un dibujo del maestro Netter. Esta es una foto, miren, de un cerebro fresco, bulbo raquídeo, la protuberancia, cerebelo, cuarto ventrículo, acueducto mesencefálico, la lámina cuadrigémina, el diencéfalo, ¿sí? Entonces en el diencéfalo reconocemos el tálamo, el hipotálamo, la glándula pineal o epífisis, ¿sí? Y vemos aquí algo que vamos a ver dentro de las cavidades, que son los plexos coroideos que producen líquido cefalorraquídeo. Bueno, aquí podemos hacer referencia a otras estructuras, por ejemplo, los cuerpos mamilares que hacen parte del hipotálamo, el quiasma óptico. Esto lo vamos a trabajar en la práctica, por eso voy un poquito rápido, y yo tengo algunas grabaciones que les voy a compartir. La comisura blanca anterior. Y esto es el fornis cerebral, ¿sí? Fornis. En el fornis, el cuerpo calloso, aquí sí se ve bien una membrana que se llama el septum pelúceo. Y miren aquí el giro del cíngulo. Y ustedes alcanzan a evidenciar cómo el cerebro, el sistema nervioso está cubierto por unas membranas. Cuando se extrae el encéfalo de un cadáver, se quedan pegadas a él las meninge, la pía madre y la aracnoides, que llamamos lectomeninges. Y también nos muestra la fotografía una característica del sistema nervioso, que es lo más ricamente vascularizado. O sea, ningún órgano del cuerpo tiene tanto aporte sanguíneo como el sistema nervioso. Juan Camilo, adelante con tu pregunta. Profe, ¿me escucha? Sí, señor. Sí, señor. Profe, ¿en un cerebro disecado todavía hay líquido cefalorraquídeo? No, Juan Camilo, no. Eso se pierde, deja de circular, por eso se pegan la aracnoides y se pega la pía madre. No, señor. Ah, no hay. Porque se ve como brillante. Dime. Como... Ok, vale. No, ya no lo hay. Bueno, si hacemos un corte, yo aquí voy a ir un poquito rápido porque yo tengo unas grabaciones ya hechas que se las voy a compartir, ¿sí? Un corte transversal, miren. Un corte axial del sistema nervioso. Entonces miremos acá, lóbulo frontal, lóbulo occipital, lóbulo occipital. Miren que el corte pasa por la rodilla del cuerpo calloso, rodilla del cuerpo calloso. Esplenio del cuerpo calloso, ¿ya? Y en la línea media vemos el giro del cíngulo, miren, giro del cíngulo. El septum pellucidum, que es una membrana que se extiende entre el fornix y el cuerpo calloso. Tálamo, miren el tálamo. Y aquí en este corte apreciamos el tercer ventrículo, que es la cavidad del diencéfalo. ¿Sí? Ya estas estructuras están dentro del cerebro. Entonces vemos la corteza cerebral del lóbulo frontal, del lóbulo parietal, del lóbulo temporal, del lóbulo occipital. Y hay un lóbulo que está profundo al surco lateral, que es el lóbulo de la ínsula. ¿Sí? Y dentro encontramos núcleos de sustancia gris. Entonces encontramos los núcleos basales. Entonces miren acá, el núcleo caudado. Siempre piensen, hay uno derecho y izquierdo. Miren el núcleo caudado. Tiene una cabeza, tiene un cuerpo que en el corte no queda y tiene una cola, miren. ¿Ya? Y el que está aquí en rojito es el tálamo. Y el que está en azul es el núcleo lenticular. Todo eso está escrito en la diapositiva que yo les pasé, donde reconocemos el globo pálido y el putamen. ¿Ya? Y por fuera encontramos otra estructura que es el claustro y el lóbulo de la ínsula.
Y encontramos una serie de tractos, por ejemplo, o fascículos. La radiación óptica, que conduce información desde el núcleo geniculado lateral del tálamo a la corteza visual del lóbulo occipital. La radiación auditiva, que conduce del núcleo geniculado medial del tálamo a la corteza auditiva del lóbulo temporal. Y tal vez el tracto más grande que hay dentro del cerebro es la cápsula interna, que tiene, ya te doy la palabra, Miguel Ángel, un brazo anterior, una rodilla y un brazo posterior. Entonces vamos a ver que esta cápsula interna contiene tanto fibras aferentes a la corteza cerebral, o sea, que llegan a la corteza cerebral, como fibras eferentes de la corteza. Adelante, Miguel Ángel. Profe, ¿por qué los dos hemisferios de esta imagen se ven tan diferentes? ¿Estamos viendo diferentes cortes axiales o la variación es así? Miguel, muchas gracias por tu pregunta, Miguel. ¿Sí? Es que, Miguel, tú te diste cuenta, Miguel. Mira, este es el lado derecho. Después ustedes van a entender cómo haciendo para saber qué es derecho y qué es izquierdo, con mucho estudio. Miguel, mira. Realmente son dos cortes, ¿sí? Realmente no es un solo corte, sino que el genio de Nether hizo dos cortes en una misma imagen, ¿sí? Entonces, por eso tú ves diferente, Miguel, el lado derecho y todo seguramente al lado izquierdo. Tú dices muy diferente, bueno, un poquito diferente. Por ejemplo, mira acá. Entonces, este corte B es un poco más bajito, mira. Entonces pasa por la unión entre el caudado y el putamen, mira acá, que se llama neoestriado, ¿sí? Y este corte A es un poquito más alto, mira, entonces no coge el neoestriado, por eso no lo ves ahí, ¿ya? Entonces, esa es la razón, Miguel, de por qué no lo ves igual. Y mira las cavidades, cavidad del diencéfalo, tercer ventrículo. Cavidad del cerebro, los ventrículos laterales. Y miren los plexos coroideos, que producen líquido cefalorraquídeo. Bueno, aquí está. Esto se los voy a compartir, así como está allí, para que lo estudiemos en la clase, en la práctica. Sí, así como está acá, para que ustedes estudien, lo miren. Les voy a compartir videos que tengo en mi canal de YouTube, ¿sí? Hay varios videos de ellos que les voy a compartir, entonces por eso voy a ir un poquito. Y miren esto acá, el corte, en esta página que se llama el Neuroanatomy Tutorial, que vamos a ver que en Neuro nos vamos a dar gusto con excelentes recursos. Miren acá, esta es la parte del lóbulo frontal, lóbulo occipital. Miren acá, la rodilla del cuerpo calloso, no quedó el esplenio, tálamo, ¿sí? El tálamo, las radiaciones ópticas, las radiaciones auditivas, el núcleo lenticular formado por el putamen y el globo pálido, el neoestriado, que queda un poquito acá, formado por la unión de la cabeza del núcleo caudado con el putamen, ventrículos laterales, mira, ¿ok? Fornis allí. En un corte coronal, más o menos veríamos lo mismo, mira, bueno, lo mismo, pero otra vez, ya es un corte coronal que coge tálamo, núcleo lenticular, globo pálido, putamen, claustro. Bueno, toda esta parte anatómica, miren acá, en este corte, mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Esto es lo que vamos a trabajar en la parte práctica, entonces por eso no me afana. Pero miren acá este ejemplo. Cuando usted ve en el tálamo, mire, usted ve esto. No ve más. Pero por los estudios muy numerosos que se han hecho a lo largo del tiempo, miren, el tálamo es un departamento, pero tiene ciudades, núcleos, ¿sí? Entonces miren, el tálamo está dividido en núcleos que se pueden clasificar por su posición, por su función. ¿Qué define a un núcleo? Que es una agrupación de sustancia gris dentro del sistema nervioso. Ojo, sus conexiones, sus aferencias, lo que le entra,
sus eferencias, lo que envía, en este caso a la corteza cerebral, la función. Y van a ver que algunos núcleos del sistema nervioso se definen por el neurotransmisor. ¿Sí? El neurotransmisor que producen. Entonces vamos a hablar de núcleos colinérgicos, producen acetilcolina, dopaminérgicos, producen dopamina, noradrenérgicos, noradrenalina. Entonces mire que el concepto de núcleo es un concepto muy importante en neuro. No es solamente decir que es sustancia gris, no. Cuando uno habla de un núcleo, que son las masas de sustancia gris que están dentro del cerebro, algunas no se definen muy bien, está hablando de su característica morfológica, de sus conexiones, de sus neurotransmisores y de sus funciones. Otra característica que tiene el sistema nervioso es que está cubierto por meninges. Hay 3 meninges. La más interna es la pía madre, ¿sí? Luego viene la aracnoides y la más externa es la dura madre. Entre la pía madre y la aracnoides está el espacio subaracnoideo. Subaracnoideo por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Recuerden que hay unos ganglios sensitivos, ¿sí? Donde se encuentran los somas de las neuronas sensitivas. Y miren acá en esta hermosa imagen, ¿sí? Miren acá, en la médula. La dura madre, la más externa y gruesa. La aracnoides, que se pega a la dura madre, ustedes lo van a ver. Y la pía madre. Entonces, entre pía madre y aracnoides está el espacio subaracnoideo. ¿Sí? Y observen qué sería un nervio, miren. Esas meninges que cubren el sistema nervioso central se extienden y cubren a los nervios. Esto lo van a ver en histología. La dura madre forma el epinebro, que recubre todo el nervio. La aracnoides forma el perinebro, que cubre un grupo de axones dentro de un nervio. Y la pía madre forma el endoneuro, que recubre cada axón. Entonces, imagínense, por ejemplo, un nervio como el nervio ciático o isquiático, que tiene miles de neuronas. Unas van a ser sensitivas, de sensibilidad general, sensibilidad de la piel, de los músculos, articulaciones. Otras van a llevar sensibilidad visceral, de las vísceras. Otras van a ser motoras somáticas, van a músculo esquelético. Otras van a ser autonómicas. Y miren acá en este corte, vemos la médula y miren aquí un ganglio autonómico. ¿Sí? Y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. En el cráneo también tenemos, ¿sí?, la dura madre que se pega al cráneo, la aracnoides, ¿sí?, y la aracnoides y la pía madre que se adhiere al tejido nervioso. El espacio que hay entre la aracnoides y la pía madre es el espacio subaracnoideo, por donde circula líquido cefalorraquídeo. Esta imagen la considero clave dentro del objetivo de la clase. Entonces miren acá, esto es como un resumen de todo lo que hemos visto. Del sistema nervioso, del medio nos llegan señales, que pueden ser medio externo, piel, órganos de los sentidos. Si quieren, denme un momentico, ya les doy la palabra a los que están allí. Del medio, cuando termine esta diapositiva, les doy la palabra. Señales de la piel, de los ojos, de los oídos, ¿sí? Pero también pueden ir del medio interno, del estómago, del intestino. Esa información es conducida por las neuronas sensoriales al sistema nervioso central, ¿sí? El sistema nervioso central procesa la información y genera respuestas. Ojo, esas respuestas pueden ser motoras somáticas. ¿Cuándo hablamos de una respuesta motora somática? Cuando la respuesta se da por la contracción de músculo estriado esquelético, que es el músculo responsable del movimiento, el músculo que se pega al hueso. Y esas respuestas vamos a ver que pueden ser voluntarias o involuntarias. O las respuestas pueden ser autonómicas. Autonómicas. Cuando se genera la contracción de músculo liso, músculo cardíaco, glándulas, tejido adiposo. Y esas respuestas pueden ser o simpáticas, ¿sí?, cuando las neuronas se derivan del sistema simpático que se
localiza en la médula espinal, la preganglionar, ¿ya? O parasimpático, cuando las neuronas autonómicas, la preganglionar, está en el tallo o en la médula sacra, ¿ya? Bueno, ahora sí, las preguntas, ¿quién? Los que tienen levantadita la mano. Chicos, ¿quiénes tenían la manito levantada? ¿Aló? Sí, profe, lo Sí, escucho. profe, yo la tengo levantada. Yo le quería preguntar, ¿está mal decir, por ejemplo, neurona motora autonómica? No está mal decir. Tú lo puedes decir, inclusive puedes decir neurona motora autonómica. Con decir neurona autonómica ya sabemos autonómica, aquella que está involucrada en la contracción de músculo liso o músculo cardíaco. Respuesta autonómica, la respuesta que es generada por la contracción de músculo liso o cardíaco. ¿Sí? ¿Había otra pregunta? Sí, profe, ¿de qué manera circula el líquido cefalorraquídeo? ¿Quién está preguntando, perdón? Juan Camilo. Juanca. Bueno, Juanca, te la voy a responder. Te la voy a responder así para no dejarte, pero el líquido cefalorraquídeo circula de la siguiente manera, Juanca, me da pena contigo dejarte sin esa respuesta. Mira, el líquido cefalorraquídeo circula, mira, de la siguiente manera. Circula de los ventrículos laterales, pasa al tercer ventrículo por el foramen interventricular o foramen de Monroe. Del tercer ventrículo pasa al cuarto ventrículo por el acueducto mesencefálico. Del cuarto ventrículo pasa al canal medular o canal central y al espacio subaracnoideo a través de los forámenes lateral y medial. Y después de que circula por el espacio subaracnoideo, se reabsorbe a nivel de los senos, se reabsorbe en la circulación venosa. Muy bien. ¿Quién tenía otra pregunta por ahí? Una preguntita rápida. La hidrocefalia, entonces, ¿cuál ventrículo es el que se bloquea? Bueno, ¿quién está preguntando? Yo, Julián Lozada. John Julián. Depende. Puede haber una hidrocefalia, por ejemplo, puede haber una obstrucción acá. O puede haber una obstrucción acá. O puede haber una obstrucción acá. Entonces, depende. Todo eso lo vamos a ver con más detalle. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo, profe. Señor. No. Una fibra nerviosa autonómica simpática y parasimpática puede salir de un mismo núcleo autonómico. No. Si es simpática sale de las astas. Si es simpática son las fibras que salen de la médula espinal, de las astas laterales, del segmento T1 a L2. Es parasimpática cuando viaja con los nervios craneales tercero, séptimo, noveno y décimo, o cuando se origina de la médula sacra. Bueno, voy a ir acá, muchachos, porque ya el tiempo se nos fue y yo creo que nos va a tocar dejar bueno, no sé, si no nos sacan podemos hacer el ejercicio del examen, pero quiero terminar la clase. Entonces, ok, toda respuesta que se da a través del músculo esquelético, de músculo liso, que puede ser visceral, vascular, glandular y de músculo cardíaco, decimos que es una respuesta autonómica, que puede ser simpática o puede ser parasimpática. Miren, por ejemplo, sudar es una respuesta autonómica. ¿Sí? Van a ver ustedes que es simpática. ¿Sí? Simpático tiene que ver con la pelea, la lucha, el estrés. La piloerección, erizarse, es una respuesta simpática. ¿Ya? Las secreciones glandulares son esencialmente parasimpáticas. ¿Sí? Entonces, todo lo que se da a través del músculo liso es autonómico. Todas las respuestas que se dan a través de la contracción de músculo esquelético la llamamos respuestas motoras somáticas. Todas. Y pueden ser voluntarias o pueden ser involuntarias. ¿Sí? Entonces, miren esto. Miren que hemos hablado de sistemas sensoriales,
hemos hablado de sistema motor, motor somático y autonómico. ¿Qué hay detrás de esto? A ver, una palabra que defina a alguien, que me diga, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué están expresando estas personas? ¿Qué expresan? Sentimientos. Emociones. 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 Y las emociones hacen parte de un sistema que tiene que ver con muchas cosas, con el aprendizaje, con la memoria, que es el sistema límbico. ¿Sí? Entonces, nuestras emociones las expresamos a través de respuestas motoras somáticas. Miren, por ejemplo, todas estas son respuestas motoras somáticas. O a través de respuestas autonómicas, sudar, por ejemplo. Sudamos cuando estamos con mucho calor, pero también cuando estamos estresados, angustiados. ¿Sí? La piloerección, por ejemplo. Nos erizamos de una emoción fuerte, ver a alguien, oír a alguien, ¿sí? Meternos al baño, sentarnos en el baño, ¿sí? Esas son respuestas autonómicas. Miren, miren esto. Todo esto, lo que ustedes visualizan en una persona, es la expresión del sistema nervioso, que se expresa a través del autónomo y de los sistemas somáticos. Entonces, por ejemplo, esto es una respuesta autonómica. Llorar, ¿sí? Sudar, eyacular, ¿sí? Salivar. Y miren esto. Esto que está acá son respuestas motoras somáticas, ¿sí? Esto lo ve uno a diario en la calle, ¿sí? Y me duele mucho ver jóvenes en estas situaciones, ¿sí? ¿Ya? A una muchacha y a un chico. Pero miren esto, expresamos nuestras emociones, ¿sí? De diferente manera. Ojo que a los médicos hay veces se les va eso en la formación, ¿sí? Y la parte del cuerpo con que más expresamos nuestras emociones es con la cara, ¿sí? Respuestas motoras somáticas, ¿sí? Somáticas. Entonces, hay gente que va por la vida con esta cara. Hay gente que atiende a los pacientes con esta cara, ¿sí? ¿Ya? Que atiende a los pacientes con esta cara. Y hay gente que atiende a los pacientes con esta cara. Entonces, no se les olvide, muchachos, que lo que llevamos por dentro lo expresamos con el cuerpo, con nuestras expresiones. Todos estos son expresiones somáticas, ¿sí? Y una de las mejores medicinas que hay, que ustedes ojalá apliquen, es manejar bien la parte emocional para regalarle una sonrisa a un paciente, para regalarle un abrazo, para regalarle una tocadita de espalda. Esto es lo que necesitan los pacientes. Y bueno, estas ya son situaciones extremas que podemos vernos en alguna situación y que pues ya depende. Pero esto hoy en día juega un papel muy importante, el manejo de las emociones, la amabilidad, el calor, el cariño con que atienden a una persona. Eso hace parte de la formación médica, de la buena atención. Los buenos médicos son aquellos que tratan bien a sus pacientes. Puede ser muy bueno, pero si es un patán, si es un grosero, créame que mucha clientela se le va a ir. Y ya lo más elaborado que tiene que ver con nuestro sistema nervioso son cosas, es el producto de nuestro pensamiento. Se expresa en la ciencia, se expresa en la filosofía, se expresa en el arte, se expresa en la bondad. Y bueno, aquí tengo yo a uno de mis superhéroes, ¿sí? Tal vez una de las mentes más poderosas que ha pisado la Tierra, ¿sí? De eso, en esto hablamos de sistemas que involucran el sistema límbico y sistemas integradores. Y bueno, chicos, ha sido un gusto grande compartir este momento. El tiempo se nos fue. Y bueno, miren acá, terminamos. Miren cómo la belleza de la naturaleza, la belleza, un ojo, también se ve en el cosmos. Miren una nebulosa que es tan linda, tan hermosa como un ojo humano. Bueno, muchachos, yo creo que nos toca
Chicos, nos toca dejar allí. Yo creo que les agradezco su buena disposición, su buena atención.